equipamos y finalmente le dotamos del personal correspondiente. Llegó el día de la inauguración. ¿Sí? Se inaugura, entra en funcionamiento. Esto que ha sido fecha de inicio, el día de la inauguración será fecha fin. ¿Fin de qué? Del proyecto. El proyecto. Ya, hoy día hemos inaugurado y mañana ya decimos ya que vean su caso. Ya comienza las actividades, comienza el funcionamiento. Tenemos que ver ya las cuestiones propias del mantenimiento para que funcione normalmente nuestro hospital. Si no, dejaría de ser hospital o dejaría de ser centro de salud. Entonces, este es el inicio ¿de qué? De la actividad. De las acciones propias para que aseguremos que funcione normalmente nuestro puesto de salud. ¿No? Porque la maquinaria, por más nueva que sea, requiere su mantenimiento preventivo y quizás mantenimiento correctivo. El personal requiere su adecuación correspondiente. La infraestructura también requiere su mantenimiento. Entonces, a todas estas acciones que sabemos que tiene inicio, pero no sabemos cuándo termina. A esto le llamamos actividad. ¿Ok? ¿Claro, señores? Listo. Entonces, para resumir, estas son acciones que nos permiten mejorar o ampliar los servicios que presta la entidad. Tiene inicio y tiene fin. En cambio, estas son acciones para el mantenimiento. Son acciones permanentes que nos sirven para mantener el normal funcionamiento o la normal prestación de los servicios de la entidad. Que sabemos que tiene inicio, pero no sabemos cuándo concluye, cuándo termina. Es indefinido. ¿Qué es la modificación presupuestaria? Es la variación del presupuesto asignado para un mejor cumplimiento de las metas, pudiendo ser a nivel institucional cuando implica la variación del presupuesto global de la entidad. A nivel funcional programático, conlleva la recomposición del presupuesto asignado a la entidad entre actividades y proyectos. O sea, hay cambio, ¿no? Quizás un nuevo proyecto le sacrifico para que alguna actividad sea beneficiada con eso. O al revés, actividades que quizás no son, habíamos presupuestado para mantenimiento correctivo. Como hicimos bien nuestro mantenimiento preventivo, ese presupuesto no va a ser utilizado. Entonces, agarraremos ese presupuesto y lo utilizaremos en algún proyecto. Eso puede ocurrir de uno u otro, ¿no? Presupuesto por resultados. Esto es lo que ahora se está pretendiendo concretizar, ¿no? Ya no es presupuesto por programa, sino presupuesto por resultados. Metodología dice que se incorpora al proceso presupuestario para asegurar una visión integrada de la planificación y el presupuesto. O sea, que haya coherencia entre lo que estamos planificando, lo que estamos previendo, con lo que estamos ejecutando el gasto. Medidos en función a
instrumentos que efectivamente conlleven a que estos tres instrumentos sean coherentes, es decir, los programas estratégicos, los programas institucionales y la evaluación independiente que se hace por cada entidad o por cada eje estratégico que se está trabajando bajo la óptica del presupuesto por resultados. Recuerden ustedes que para el sector salud, para el sector educación, para todo lo que es los programas del Ministerio de la Mujer y ahora del Ministerio de Inclusión Social, estas prioritariamente están siendo manejadas bajo esta óptica de presupuesto por resultados. Y las demás están siendo incorporadas progresivamente, ¿no? Las demás entidades. Fases del proceso presupuestario. Creo que ya en antes algo les he adelantado, pero no importa, vayamos. Tenemos la programación, ¿no? Programación, la formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Estas prácticamente son simultáneas. Estamos programando y estamos formulando a la vez. Luego de ella viene la aprobación del presupuesto. La aprobación que tiene todas sus formalidades, ¿no? que después la vamos a ver. Luego de aprobado viene la ejecución que es por un año fiscal. Y la evaluación, que puede ser, ¿no?, por un lado concurrente y posterior. ¿Qué quiere decir evaluación concurrente? Según vas ejecutando, también vas efectuando su evaluación. En cambio, evaluación posterior es terminado el presupuesto y haces una evaluación después de haber concluido su ejecución del presupuesto. Ok, hasta acá, presupuesto. No sé si hubiera alguna pregunta. Si no hay preguntas de presupuesto, rápidamente vamos a ver lo del plan anual de contrataciones. Se señala que el plan anual de contrataciones, recuerden señores que al inicio de mi exposición les hablé del triángulo de los tres vértices estratégicos. Les dije que acá está la planificación, que no es otra cosa que la determinación de los lineamientos y políticas institucionales, que generalmente es aprobado o definido por la alta dirección. Luego tenemos el otro vértice estratégico, que es la unidad de planificación o el área de planificación, como se llame, que determina el manejo presupuestal. Y el siguiente tenemos al órgano encargado de la contratación, como el tercer vértice estratégico, que entre una de sus funciones es el manejo del instrumento, ¿no?, el instrumento de gestión llamado Plan Anual de Contrataciones, cuya coherencia entre los tres debe ser redundante. ¿Qué quiero decirles con eso? De que los tres tienen que hablar el mismo idioma. Los tres tienen que ser coherentes. ¿Ah? El plan anual de contrataciones, ¿no?, se formula para el corto plazo. Es igual que el presupuesto. Es igual que el POI. O sea, acá cuando hablamos de lineamiento estamos hablando del POI,
Acá estamos hablando del presupuesto institucional y acá estamos hablando del plan anual de contrataciones. Los tres es para un año. Busca el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el PIA, en el POI y por ende también en el plan estratégico, porque el plan estratégico va a estar acá. Esto como parte del plan estratégico. El POI es parte del plan estratégico. ¿Okay? Acá sí me cambian, por favor, me actualizan esta directiva. Está con la directiva 6 del 2012, si es que no me equivoco. Por favor, me verifican ese numerito. En el 2012 salió la directiva del Plan Anual de Contrataciones que derogó esta. Derogó. Por favor, el número me verifican. Disposiciones generales. Dice que es obligación, ¿no?, por parte de todas las entidades del Estado a contar con el Plan Anual de Contrataciones. Este Plan Anual de Contrataciones, en resumido, ¿qué implica? Si queremos hablar en forma muy simple, el Plan Anual de Contrataciones nos lista o nos da el listado de los procesos programados para adquirir bienes, para contratar servicios y para ejecutar obras durante el año fiscal al cual corresponde este plan anual. ¿Ya? Ahora, estas contrataciones o esta programación de estas es sin importar el régimen o fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que programar las contrataciones, mejor dicho, los procesos de selección, ¿no?, cuales quiera pues su régimen. Por tanto, ¿cuáles son los tipos de procesos de selección que conoce usted? Menor cuantía. No, del proceso de selección. Sí. La adjudicación de menor cuantía. Adjudicación de menor cuantía. Adjudicación directa, pública y selectiva. Licitación pública. Licitación pública. Concurso público. Esas son las únicas formas de contratación pública de las entidades del Estado peruano. ¿O habrá otras? Como procesos, ¿sabes? Como procesos. Ya, efectivamente Petroperú tiene otra nomenclatura, otros nombres de sus contrataciones. No vayamos por ahí. El conjunto de las entidades públicas del país, además de efectuar procesos de selección denominados licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva y adjudicaciones de menor cuantía, tenemos otras. Concurso marco oferta, concurso marco. No, esas son modalidades de selección o sistemas de contratación. Lo que tenemos son convenios. Convenio marco. Tenemos, no es convenio marco, son convenios. Son compras internacionales. Acá son por convenios, con convenios que puede ser con organismos internacionales, ¿no?, convenios de cooperación con organismos internacionales tipo USAID, GPZ, ¿no?, o puede ser por contratos de préstamo con organismos multilaterales tipo el BID, la CAP, ¿no?, o puede ser por encargo
por encargo, por ejemplo, con un OPS, le encargas, entonces, con ellos haces convenio. Compras internacionales, cuando la mayor prestación se realiza fuera del territorio patrio, o lo que se llama los regímenes especiales de selección. Regímenes especiales de selección, por ejemplo, con PRONA, por ejemplo, ahora con con CODES, ¿no? O sea, cuando se hacen los núcleos ejecutores, en todo un régimen especial, o obras por impuestos, o regímenes especiales, ¿no? Que en estas no aplica la normativa de contratación pública. En cambio, estas todas sí están enteramente dentro del marco de la normativa de contratación pública. ¿Ya? Entonces, cuando hablan acá de cualquier régimen, ¿no? O de otros regímenes, se refiere a estas contrataciones. ¿Ok? La información debe ser acorde al anexo de la directiva que estamos hablando. Claro, no es la 5 por si acaso, es una nueva directiva del 2012, ¿ya? Que esa tiene sus anexos y la información, ¿no? A ser reportada, en este caso al OCE, se basa en el anexo de la directiva vigente sobre el plan anual de contrataciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, en las disposiciones específicas te habla de que la fase de programación y formulación del PIA, la entidad dice, en la fase de programación y formulación del PIA, la entidad establecerá el plazo máximo para que las áreas presenten sus requerimientos, ¿no? En los formatos formato de cuadro de necesidades. El órgano encargado de la contratación es el que consolida y valoriza estos cuadros de necesidades, luego efectúa las indagaciones o los estudios de posibilidades de mercado para definir, ¿no? Tanto la descripción, la cantidad, características, especificaciones y sobre todo el valor estimado. En programación o en el plan anual de contrataciones no se habla de valor referencial, sino se habla de valor estimado. ¿Por qué? Porque es programación. El cuadro de necesidades será remitido por la Oficina de Presupuesto para su inclusión en el PIA. Una vez conocido el presupuesto anual de la entidad, ¿no? O sea, con la ley anual de presupuesto, el órgano encargado de la contratación solicitará a las áreas usuarias la confirmación y el cronograma de sus requerimientos. Si se redujo el monto, el órgano encargado de la contratación priorizará contrataciones y comunicará sobre procesos no convocados en el ejercicio que termina para su respectivo financiamiento. El PAC debe ser elaborado acorde al anexo 1 de la directiva indicada. Entonces debe incluir todos los procesos de selección, incluyendo las menores cuantías programables. ¿Cuándo es una menor cuantía programable? Cuando su presupuesto está previsto en el presupuesto institucional de apertura. Es decir, si no está previsto en el presupuesto institucional de apertura y es menor cuantía, ¿no? Entonces esta se convierte en menor cuantía no programable. Los procesos de selección que sean realizados por otras entidades, sean del sector público, privado, nacional o internacional, deben de formar parte del plan anual. Entonces, este
Especialmente acá está hablando de los encargos a organismos internacionales. Recuerden que acá hablamos de convenios y son por cooperación internacional, por préstamos internacionales, entonces a eso se refiere este capítulo. Contratación bajo regímenes especiales. Recuerden que acá les hablaba de regímenes especiales de selección. ¿Ya? Los procesos no convocados en el ejercicio anterior, aún los que derivan de desierto. Esto es importante, ¿no? Uno de los errores frecuentes es justamente que no programa los procesos de selección, ¿no?, que han quedado en curso en el ejercicio anterior. Especialmente estos casos. Supongamos que en noviembre convocaste una LP, en diciembre o a inicios del ejercicio siguiente declaraste desierto. Entonces, si quieres continuar con esta LP, vas a tener que programarlo. Si este es 2012, acá es 2013, tiene que ser programado también en el PAC del 2013. Pero lo programaremos como licitación pública. Se programa con adjudicación de menor cuantía derivada. Adjudicación de menor cuantía derivada. De tal forma que vas a continuar ya no desarrollando una licitación pública, sino una adjudicación de menor cuantía derivada. Los procesos igual con los que han quedado nulos. Más aún, siempre y cuando estas, ¿no?, estén previstas la necesidad, cuenten con presupuesto y hayan sido retrotraídas hasta la etapa de la convocatoria. Entonces lo programas como proceso nuevo. Las formalidades. El instrumento es aprobado por un funcionario competente, o el titular de la entidad o un funcionario competente. Cuando el funcionario es competente, cuando el documento expreso le dice que tiene la competencia de aprobar el plan anual de contratación. Se aprueba dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la fecha de aprobación del PIE. En el documento resolutivo que aprueba el PAC debe incluirse designación del funcionario que publicará el PAC. En caso no se designe, será el órgano encargado de la contratación. La convocatoria o la realización de procesos efectuada sin la previa inclusión en el plan anual acarrea vicio de nulidad. Por tanto, no podemos concebir una adjudicación directa selectiva, ¿no?, convocada sin que previamente esté incluida en el plan anual. La modificación, ¿no?, siempre y cuando haya reprogramación de metas institucionales o una modificación de la asignación presupuestaria. Toda modificación es por inclusión, exclusión o a la vez inclusión y exclusión. ¿Ya? Y esta debe ser informado al SEACE dentro de los 5 días de aprobado o emitido el instrumento con el que se aprueba la modificación. ¿De quién es responsabilidad? Del órgano encargado de la contratación. ¿Quién es el responsable del posible fraccionamiento? El órgano encargado de la contratación. El responsable de la ejecución del plan anual es el titular o el funcionario delegado
para tal efecto. La máxima autoridad administrativa. Generalmente designan a la máxima autoridad administrativa como delegado para aprobar el plan anual. Generalmente, ¿no? Aunque ahora ya no hay esa figura de máxima autoridad administrativa, ¿no? Antes había esa diferenciación. Ahora es el titular del pliego o el responsable del órgano encargado de la contratación. Ya no se da esa figura de máxima autoridad administrativa. Antes, cuando había la diferenciación entre pliego y unidad ejecutora, sí había esa diferenciación. Pero alguna parte del reglamento lo dice. No, actualmente no. No, ya no. No, ya no. Hasta antes del 2009 sí había esa. Con el DL 1017 se quita ese concepto. El órgano encargado de la contratación deberá obtener de la oficina de presupuesto, la que haga a su vez la certificación presupuestal de la existencia de recursos disponibles para la ejecución, léase convocatoria de cada proceso de selección programado. Miren, en el caso de la certificación, acá un poco lo que antes les explicaba. Si se extiende en más de un ejercicio presupuestal, dice la respectiva certificación debe constar que el gasto será considerado en la programación y formulación del presupuesto del año fiscal que corresponde. En otras palabras, del siguiente ejercicio presupuestal. ¿Quién supervisa la ejecución del presupuesto, del plan anual de contrataciones? El funcionario delegado más el órgano encargado de la contratación. ¿Quién se encarga de la supervisión, de la elaboración, de la aprobación, de la publicación, la difusión, ejecución? Le acá falta la evaluación. El responsable de evaluar también es el órgano encargado de la contratación. Obviamente sin perjuicio, ¿no?, de sus acciones que tiene que desplegar el órgano de control interno. Al finalizar el ejercicio fiscal, el titular de la entidad o del órgano encargado de la contratación elaborará un informe al titular o al funcionario delegado sobre la ejecución, comentando el accionar de los empleados públicos a cargo de su cumplimiento. Esto que, si vemos cuántas entidades cumplen con ello, el porcentaje no llega ni al 5%. Sí, son pocas las entidades que por lo menos 2 veces al año ejecutan la evaluación o el informe de evaluación de ejecución de los planes anuales. Miren, dice que se debe de evaluar por lo menos cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. ¿Con qué propósito? De adoptar medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas, ¿no? O, de ser el caso, para disponer el deslinde de responsabilidad. Pero repito, esto muy poco es desarrollado por las entidades. Bueno, este es el flujo de elaboración y aprobación del plan anual, ¿no? O sea, acá tú tienes el primer momento, que es lo que les he hablado, y el segundo momento. Por si acaso, acá es solo de ajustes en función a la aprobación de tu PIA. Muchas veces, cuando inicia el año fiscal, ¿no?, y a veces se le pide a tal o cual entidad: oye, ¿por qué no has aprobado tu plan anual? ¿No? ¿Por qué no has publicado tu plan anual más concretamente? No, recién lo estoy elaborando, ¿no? Estamos en enero y febrero y recién está elaborando. ¿Entiendes?
no es momento de elaboración, porque acá es cuando estás elaborando. Acá solamente es ya de ajustes y más concretamente es de aprobación del plan. ¿No? Luego ya viene la difusión, ¿no?, con estas características, ¿no? Bueno, ¿qué debemos entender por fraccionamiento? ¿No? Con eso terminamos. ¿Qué debemos entender por fraccionamiento? ¿Qué es fraccionamiento? Pago por etapa. O sea, una misma persona tú haces un servicio por todo el año y le pagas mensual, pero está brindando un mismo servicio. No puede... Cuando hablamos de un proceso de selección fraccionado, ¿qué debemos entender por ahí? Que deliberadamente o no hacer una de esas, por ejemplo, que tiene mayor plazo.